Muy buenas noches, mi nombre es Alex Ariel Álvarez, soy estudiante de la Universidad Cooperativa, séptimo semestre de Derecho. Este trabajo es presentado al doctor Nicolás Hurtado en su cátedra de Derecho Procesal Civil Especial. El tema que trataremos a continuación son los procesos verbales. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 626 del Código General del Proceso, los cambios establecidos en la nueva normatividad y que empezaron a regir a partir del 1 de enero del 2014, analizando la cláusula de residualidad que tienen los procesos verbales en la nueva norma procesal, como bien lo sabíamos anteriormente, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 396 expresaba que todo asunto contencioso que no requiriera un trámite especial se tramitará como proceso ordinario. Sin embargo, la Ley 1395 de 2010 modifica este artículo diciendo que se ventilará y decidirá en proceso verbal todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. De esta última modificación se inspira el artículo 368 del Código General del Proceso, que en su tenor nos recuerda que el proceso verbal se sujetará al trámite establecido en este capítulo, todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial. De esta forma queda definitivamente fuera de circulación el proceso ordinario como aquel al cual se acudía cuando las pretensiones no tenían un recorrido especialmente designado para su controversia, lo cual sella el concepto de la oralidad dentro del proceso civil, como veremos más adelante, y modifica su integralidad el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere al proceso verbal de mayor y menor cuantía. Respecto al término para traslado, el Código General del Proceso en su artículo 369 mantiene vigente el que consagraba el Código de Procedimiento Civil para el proceso ordinario de mayor cuantía, 20 días, situación que permite inferir con mayor precisión que esta primera fase procesal referida a la admisión no tiene cambios profundos respecto a lo anteriormente consagrado para los ordinarios, primando el trámite escrito para que se cumpla con una función de garantía y seguridad jurídica para los actores procesales, pero sí deroga el término que se establecía para el mismo proceso verbal en el Código de Procedimiento Civil, que eran 10 días, artículo 428. Sin embargo, me pregunto, ¿qué objeto cumple si se requiere celeridad y prontitud en nuestra justicia? ¿Mantener un término de 20 días de traslado sobre uno de 10? Los 10 días es un término suficiente, adecuado para garantizar el derecho a la defensa en cualquier controversia civil. Es muy importante anotar que los artículos 82, parágrafo segundo y especialmente el artículo 89 del Código General del Proceso derogan la obligatoriedad de la presentación personal de la demanda, cuando este último sostiene, sin necesidad de presentación personal ante el secretario del despacho judicial, situación que si unimos al segundo inciso del artículo referido cuando expresa, donde se haya habilitado el plan de justicia digital, no será necesario presentar copia física de la demanda, nos presenta toda una nueva e innovadora fórmula de posibilidades para ejercer nuestras acciones ante la jurisdicción, alejándonos cada vez más de aquellos modelos anacrónicos y formalistas que ahogaban en el proceso. Respecto al ejercicio de la conciliación como requisito de procedibilidad en asuntos civiles, el artículo 621 del Código General del Proceso, que ya está en vigencia, mantiene hasta cierto punto el texto del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395, artículo 40, adicionando, y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación a indeterminados. Asimismo, el texto en su parágrafo nos permite también a aquellos eventos
en que se presenten medidas cautelares a procesos declarativos. Artículo 590 del Código General del Proceso. Cuando en su parágrafo primero nos expresa que cuando se solicite la práctica de medidas cautelares en un proceso, no hay necesidad de agotar la conciliación prejudicial. Visto lo anterior, la nueva normatividad genera mayor precisión en los conceptos respecto a los diferentes eventos en los cuales no se requiere presentar la conciliación en el proceso civil, convirtiéndola en regla general de procedibilidad para iniciar una acción ante la jurisdicción, respaldando y articulándose a la política de conciliación en el país, lo cual consagra la Ley 640 de 2001. Una vez se surten los traslados correspondientes dentro del proceso, el juez citará la primera audiencia denominada por la norma como inicial. El artículo 372 del Código General del Proceso consagra todo lo relativo al trámite de esta y recoge en su texto apartes de normas contenidas en los artículos 430, 431 y 432 del Código de Procedimiento Civil, lo cual había sido modificado por el artículo 25 de la Ley 1395, además de ciertos desarrollos utilizando la tecnología actual y flexibilizar algunos trámites iniciales en la presentación de la demanda. La primera fase del proceso verbal poco varía en su trámite respecto al proceso ordinario del Código de Procedimiento Civil, lo cual no se compadece con el espíritu de innovación que se intentó plasmar en la nueva legislación. Esta primera fase de admisión muy seguramente seguirá utilizando el mismo tiempo que requerirá para el procedimiento actual, lo cual obstaculizará de seguro la buena percepción que los usuarios puedan crearse sobre las bondades del nuevo proceso civil. Si hasta acá la situación parecía no modificarse con la contundencia que se deseaba, el artículo 372 del Código General del Proceso es la norma que cambia total y radicalmente el panorama, que aunque no es del todo original en nuestra legislación, ya estaba contenida en varios artículos. Si acierta en concentrar un buen número de actividades procesales dentro de la misma audiencia, generando concentración, economía procesal, coherencia, temática enmarcados en el principio de mediación. Entre muchas cosas importantes a destacar en esta audiencia inicial, deseo referirme a los siguientes puntos en específico. Las consecuencias de la inasistencia a la audiencia en una de las partes hará presumir ciertos los hechos en que se funde la demanda o las excepciones propuestas. La inasistencia a la audiencia de ambas partes y no lo justifiquen dentro de los 3 días siguientes habilitará al juez para que mediante auto declare terminado el proceso. Esta situación no impedirá que en un futuro las partes vuelvan a intentar la acción. A diferencia de lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil, el numeral quinto del artículo 372 sostiene que la práctica de pruebas de las excepciones previas se realizará dentro de la audiencia y ahí mismo las decidirá. Es novedosa la figura de surgir los interrogatorios a partir de la audiencia inicial antes de la fijación del litigio, así como decretar y practicar pruebas que sean posibles, con la precisión que para hacerlo de estas se deben presentar y estar presentes las partes. Esta nueva situación resuelve problemas que se presentaban por la rigidez en los momentos procesales, para realizar ciertas actividades los cuales podían atentar contra la búsqueda de la verdad material en el proceso. No se necesitaba de fijación de una audiencia. Cuando no se requiera la práctica de pruebas, según lo que vemos a continuación, el juez escuchará los alegatos de las partes y dictará sentencia, corroborando la intención de hacer más flexible el procedimiento mediante la adecuación de los tiempos procesales a las condiciones propias de cada proceso en particular. Respecto a la práctica de la inspección judicial en aquellos procesos que es obligatoria, la norma ordena que debe ser practicada antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero no se refiere a las decretadas a petición de las partes, por lo cual los autores, como el doctor Ramiro Guzmán Bejarano,
consideran que tomando el artículo 11 del Código General del Proceso sobre la interpretación de las normas procesales, dicha práctica de la inspección judicial a solicitud de parte, también con redacción del artículo 373 del Código General del Proceso, en la cual no se refiere a la práctica de la inspección judicial alguna, cuestión absolutamente lógica y que está en consonancia con el espíritu normativo. Los artículos 430, 431 y 432 del Código de Proceso Civil se refieren a una audiencia en el proceso verbal, situación que varía en el Código General del Proceso, al establecerse dos momentos separados para sendas audiencias, una inicial y la segunda de instrucción de juzgamiento, resultando muy similar en su forma y a lo probado en los procesos ordinarios de mayor cuantía que consagra el Código de Procedimiento Laboral, y que por experiencia propia se podría decir que ha entregado muy buenos resultados en cuanto a eficacia y eficiencia anhelada. El artículo 373 del Código General del Proceso es la norma contenida de su reglamentación, por lo tanto retoma algunos contenidos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 25 como se mencionó anteriormente de la misma Ley 1395 de 2010. Bueno, ya para terminar este ejercicio y en cuanto a esta norma, cabe destacar preceptuando en su primer numeral, por cuanto la norma conmina al juez a dedicar todo el tiempo necesario para que en dicha audiencia se pueda evacuar en su totalidad la agenda como tal del proceso, lo cual se constituye sin lugar a dudas en la esencia misma del proceso oral, significando lo importante de su concentración para el éxito del mismo. De esta forma, solo resta esperar con impaciencia la irrupción de este tipo de proceso como residual en el contexto del derecho procesal civil en Colombia, con la expectativa grande de que produzcan cambios que procuren aliviar la carga para todos y los directa e indirectamente comprometidos en su desarrollo,